Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, ¿cómo estás? Soy Emiliano Villalba y estás en otro episodio de Semanario de Moda. Hoy estoy muy contento con ustedes porque nos toca hablar de un tema interesantísimo que va rondando mi cabeza durante mucho tiempo. Se trata del mindfulness y para ello pude contactar a esta increíble compañía que tiene que ver con el mindfulness que se llama Tindala. Y conmigo está Javier Sánchez Carranza, que es parte del equipo de Tindala, y quiero justo antes de que se presente con ustedes que nos cuente quién es Javier, qué está haciendo, cómo llegó Tindala a su vida y qué se dedica o a qué hace dentro de Tindala para que tengamos mayor sabiduría de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muchas gracias, Emiliano. Encantado de estar aquí contigo y con toda la audiencia. Eh, pues, como decía, soy Javier Sánchez Carranza. Eh, yo me he dedicado durante toda mi carrera a trabajar en la industria de bienes de consumo, ¿no? Soy ejecutivo de una empresa transnacional y he sido durante los últimos años. Eh, y en ese camino, digo, nos ha llevado, y ahora voy a contar un poco de mi esposa Bernarda, porque Tindala somos nosotros dos. Ese camino nos ha llevado por varios países y un par de continentes, pues, durante el cual hemos estado como en contacto con muchas cosas. Y una de las cosas con las que tuvimos la fortuna de encontrarnos durante nuestro paseo precisamente por Asia, fue mindfulness. Y mindfulness voy a hablar primero por mí, llegó a mi vida en el momento perfecto. Era un momento en el que yo me veía en el espejo y decía, no me reconozco, ¿no? A pesar de que mi carrera profesional venía en ascenso, a pesar de que todo venía bien, de que para cualquier ojo externo, pues tenía una familia perfecta, etcétera. Yo por dentro no me sentía bien. Había como un gran vacío existencial y una sensación de nunca llegar y de tratar de alcanzar cosas que nunca se lograba. Entro en contacto con mindfulness y a partir de que comencé con las prácticas, mi vida fue poco a poco cambiando. Esto es un proceso que no es de hoy para mañana, no es una cura rápida. Em, pero sí me fue permitiendo como reconectar con ese que soy, con la esencia, y comenzar a vivir una vida mucho más plena, mucho más feliz, lo cual por supuesto tuvo un impacto en todos los que me rodeaban, ¿no? Dice la frase, ¿no? Que cuando cambias tú, cambia todo, y eso es así. Mi relación con Bernarda cambió, con mis hijos cambió, y de hecho algo que es parte de lo que nos lleva a fundar Tindala, es que la relación con mi equipo de trabajo y la empresa en general, como líder, ¿no? Como ejecutivo de una empresa, también se transformó. Los resultados mejoraron, digamos, hubo como muchos beneficios al respecto. Entonces, aquí abro un poquito la conversación para presentar a mi esposa, que no está con nosotros el día de hoy, pero ella es Bernarda Pérez Conde, cuyos orígenes son distintos. Así como yo vengo del mundo empresarial, Bernarda es psicóloga, es psicoterapeuta y ha ejercido la psicología durante toda su vida. Y cuando, más en este mismo momento de nuestras vidas, cuando entramos en contacto con mindfulness, a ella también hace clic, ¿no? Y también logra entender y cambiar muchos de sus patrones, que antes no los tenía tan claro y no tenía como las herramientas para poder abordarlos. Y también claro, fue un proceso muy bonito porque vivimos ese proceso de transformación de la mano, ¿no? Lo vivimos juntos, entonces como que en la casa todo fue siendo mucho más armonioso, mucho más profundo, estando mucho más presentes, ¿no? Ella, por su parte, fue incorporando estas prácticas
en la gestión y el desempeño de la psicología. Entonces, integrando esto en sus sesiones terapéuticas, también viendo muchos resultados. Entonces, comienza a pasar el tiempo, los dos ya en contacto con mindfulness, habiendo sido testigos, ¿no? Por experiencia propia del gran poder transformador que tienen estas prácticas. Y decidimos adentrarnos. Entonces comenzamos a estudiar, comenzamos a tomarnos el tema con mucha seriedad. Nos formamos como facilitadores de mindfulness los dos y decidimos formar Tindala. Y decidimos formar Tindala con el propósito muy claro de extender a los demás, a la mayor cantidad de gente posible, esa experiencia que nosotros vivimos, eso que nosotros experimentamos y que transformó nuestra vida para bien, poderlo acercar a otros, así como otros, o sea, tuvimos la fortuna de que alguien nos lo acercara a nosotros. Entonces, esto le da origen a Tindala, y Tindala lo que es hoy es un espacio justamente para que la gente conozca los beneficios, o sea, que conozca qué es mindfulness, conozca los beneficios, lo experimente en carne propia y vaya haciendo suyas estas prácticas para transformar una vida para bien. Nuestro propósito es generar un mundo más despierto y más compasivo, ¿no? Entonces, Tindala, a través de cursos personalizados, son cursos individuales personalizados que tenemos, uno a uno, acompañamos a las personas durante entre 8 y 12 semanas en este proceso de, pues primero de conocimiento, de profundización y de transformación. Así que eso es Tindala, Emiliano. Muy bien, Javier. Muchas gracias por justo compartirnos tu experiencia y cómo te adentraste y cómo fundaste Tindala. Y me llama mucho la atención lo que mencionas con respecto a ciertas palabras clave que encontré por ahí, que por ejemplo está la autocompasión, la práctica, la conciencia, el presente, el cambio de vida para bien, el ponerte en contacto con esta práctica, pero para las personas que no conocen qué es el mindfulness, ¿qué es y de dónde viene esta palabra? ¿Qué significa? Por ahí me enteré que venía de la palabra sati o sati, no sé cómo se pronuncia, tú me dirás, que viene justo de una tradición budista, ¿no? Y cómo es que esto se relaciona con lo que está sucediendo ahora, con este auge del mindfulness y básicamente pues que está cambiando la vida de muchas personas. Empecemos por definir mindfulness. Si ustedes se meten a cualquier buscador y escriben qué es mindfulness, pues te imaginarás la cantidad de definiciones que aparecen. La que te voy a decir ahora es de un médico americano que se llama Jon Kabat-Zinn, que es considerado como el padre de mindfulness en Occidente. Y ahora voy a contar su historia. Pero entonces, según Jon Kabat-Zinn, mindfulness es el estado de conciencia que emerge al prestar atención de manera deliberada, con aceptación y sin juicio. Entonces voy a repetir un poco. Es el estado de conciencia, no es lograr nada, es cómo se siente, qué pasa en mí cuando yo pongo atención de manera deliberada, con aceptación y sin juicio. Y para hilar un poco el de dónde viene, no, hay que entender que nuestra mente está diseñada para ayudarnos a sobrevivir, no para ayudarnos a ser felices. Okay. Entonces, haciendo como un resumen, en esta búsqueda de mantenernos a salvo, que está siempre como escaneando el entorno, tratando de descubrir posibles peligros o amenazas que estén con nosotros. Entonces, la tendencia de nuestra mente siempre es estar viajando al pasado y al futuro. Al pasado, viendo memorias, viendo qué nos funcionó y qué no nos funcionó en el pasado y proyectándolo hacia los posibles escenarios que tengo. Entonces, uno de los primeros conceptos que me gustaría transmitir aquí es que nuestra mente siempre va a estar inquieta por naturaleza. Es su naturaleza. Y por lo tanto genera pensamientos, etc. Y Okay. entonces está incómoda en el presente, porque nuestra mente siente que no está haciendo su trabajo cuando está en el momento presente. Por eso nos es tan difícil, por eso estar en el presente es tan esquivo. Uh-huh. Entonces, volviendo a la definición,
es prestar atención de manera deliberada, porque no va a pasar de una manera natural. No es nuestra tendencia natural el estar en el presente. Nuestra tendencia natural, nuestra mente es tratarnos de sacar. Por lo tanto, tiene que ser de manera consciente y deliberada el que yo ponga atención en lo que sea que esté haciendo. ¿Sí? Así puedo estar montando bicicleta, bañándome o en este podcast contigo, pero estando aquí, ¿no? Interactuando y en este momento a través de mis sentidos, más allá de que mi mente quiera ir al pasado y al futuro. Entonces, eso es mindfulness, es estar prestando atención en lo que sea que estás haciendo. Ok, y por ejemplo, si una persona está, por ejemplo, como tú dices, bañándose, pero está pensando en qué le toca hacer cuando termine de bañarse, o mientras está comiendo y está viendo la televisión, y está pensando además que tiene que eh, comer otras cosas, o a lo mejor dice, no, ¿por qué hice esto hace 2 años, ¿no? Por ejemplo, eso entonces, digamos, no es como una cuestión de presente, sino más bien a qué se debe justo estos pensamientos. Tú dices que son naturales, pero ¿tiene alguna razón de ser? O sea, ¿tiene alguna forma de explicar por qué la mente funciona de esa manera, más allá justo de la parte de la sobrevivencia? Es esa la sobrevivencia, el origen, porque finalmente nosotros estamos aquí con el trabajo, con nuestras actividades, etcétera, pero estamos de una manera muy fundamental y básica sobreviviendo, o sea, haciendo lo Ok. posible para vivir. Entonces, todos nuestros condicionamientos, digamos, todo lo que nuestra mente tiende a hacer, a pensar, ¿no? La generación de nuestros pensamientos giran en torno a eso. Obviamente, no es nada más sobrevivencia física. Digo, tú y yo estamos aquí sentados, conversando, y no hay ningún peligro inminente, o por lo menos que nosotros sepamos. Por lo tanto, podemos estar relajados. Ujú. Pero hay un montón de peligros psicológicos o emocionales que mi mente se puede crear, ¿no? Cómo va a salir este podcast, qué va a pasar con la gente, le va a interesar, no le va a interesar, o qué voy a hacer mañana, si el plan que tengo me va a salir bien o no me va a salir bien. Es decir, en el ámbito psicológico no hay límite para los peligros que podríamos estar, y pongo entre comillas, enfrentando. Y nuestro cuerpo reacciona de la misma forma para estos peligros, o sea, más psicológicos o emocionales, aquellos que están en nuestra mente, que como reacciona con los peligros físicos. De hecho, ese es el origen del estrés crónico, que más adelante podríamos hablar y que tiene una afectación clave para la salud, ¿no? Entonces, esa es como el origen básico, muy fundamental de por qué esta mente inquieta que tenemos, e insisto, que todos y todos tenemos. Es decir, simplemente por el hecho de existir como ser humano, como parte de la raza humana, es esta capacidad. De hecho, nosotros siempre decimos que pedirle a tu mente que no pienses como pedirle a tus ojos que no vean, ¿no? Es decir, es su naturaleza. Ahora bien, cuando estamos en este estado, que de hecho tiene un nombre técnico que es la red neuronal por defecto, que es un estado como de ensoñación en el que estás pensando como de manera muy aleatoria entre cosas del pasado, del futuro, cambias de temas, etcétera, es un estado de Ujú. divagación. Estamos como separados de la realidad, porque estamos viviendo mucho más en nuestra mente y no tanto en nuestro cuerpo, que es lo único que siempre está aquí en el presente. O sea, si algo puedes estar seguro, es que tu cuerpo está en el presente. Yo puedo ir manejando de aquí a mi oficina y a lo mejor cuando llego a mi oficina no me acuerdo cómo llegué, porque en realidad mi mente estuvo en otro lado, pero mi cuerpo sí viajó en el coche de mi casa a la oficina. Eso sí lo puedo estar seguro. Entonces, el hecho de darnos cuenta que estamos atorados en esta narrativa constante mental y poner deliberadamente atención de vuelta a lo que estoy haciendo a través de mi cuerpo, me ayuda a aterrizarme en el presente otra vez, sabiendo que a los 2 segundos, 4 segundos o 5 minutos, mi mente se va a volver a distraer. Y entonces cuando yo me vuelvo a dar cuenta, lo vuelvo a traer al presente. Digamos, ese sería como el vaivén normal de una práctica de mindfulness. Entonces, ese es
es interesante entender eso, porque muchas veces nos sentimos culpables y decimos, no, hombre, ¿por qué se me ocurren estas cosas? ¿O qué cosas pienso? ¿No? Y entonces nos entra ese sentimiento como de culpabilidad o nos sentimos unas personas terribles. Y la verdad es que no, creo que aquí me encantaría decirle a la audiencia que los pensamientos, gran parte de los pensamientos son involuntarios. Es decir, los piensa nuestra mente de manera espontánea. No decido yo pensarlos. Obviamente, si yo voy a hacer una carta, pues estoy pensando conscientemente qué escribir. Pero aquí me refiero a esos pensamientos que surgen en cualquier momento, en cualquier actividad que estoy haciendo. Eso es involuntario. Por lo tanto, no depende de mí. Puedo estar como libre de esa culpa, ¿no? Que es muy común y muy prevalente. Ahora bien, lo que yo haga con ese pensamiento, eso sí es mi responsabilidad. Cómo responda yo a lo que estoy pensando, ahí está la voluntad y ese es donde radica nuestra libertad como seres humanos. Oye, Javier, qué fuerte lo que estoy escuchando. La verdad es que, o sea que siento que no es que sea multitasking en mi mente, sino más bien está hecho un caos. ¿O cómo funciona eso? Cuéntame. De hecho, en esto del multitasking que es tan común, tan prevalente, ¿no? En estos días y como que tendemos a premiar el multitasking, pues en realidad no existe, ¿no? Porque nuestra mente, de hecho, se ha comprobado que no es que podamos pensar en dos cosas al mismo tiempo, es una cosa a la vez en iteraciones instantáneas, lo cual es muy poco eficiente si lo quieres ver así. Porque entonces no nada más hay mucho desgaste y desperdicio energético, sino además todavía me separa más, estoy iterando entre muchas cosas, entonces estoy todavía más en mi mente y menos en la realidad. Y aquí algo que no he comentado y que me parece fundamental para esta conversación es que lo que se ha probado, y de hecho viene de un estudio de la Universidad de Harvard del 2012, es que cuando estamos nosotros en esta red neuronal por defecto, en este estado de ensoñación y divagación involuntaria, les recuerdo, involuntaria, que además normalmente es autocentrada, es decir, somos como que somos nosotros hablando de nosotros mismos en nuestra mente. ¿Sí? Ujú. Más allá de esto que pues, a lo mejor no es eficiente y nos despega del presente, lo que el estudio confirma es que genera esa insatisfacción, esa sensación de que no soy suficientemente bueno, como de la no plenitud. O déjame decirlo en positivo. Cuando yo logro aprender a despegarme de esa red, de esos pensamientos involuntarios y puedo como hacerme más disponible, el poder estar en mi cuerpo, en el presente a través de mi cuerpo, eso genera estados de bienestar. Ok. Entonces es bien interesante que esa felicidad en realidad que buscamos, y si la buscamos a través de pensar qué es lo que puedo hacer para sentirme feliz, más me alejo. Entre más quiero ser, por eso la gente dice, entre más queremos ser felices, más me alejo de ser feliz. Ujú. Más bien es Claro, soltar esa narrativa mental y recaer al cuerpo otra vez. es como justo lo que comentaba, bueno, de la información que me mandaron, porque bueno, la audiencia debe de saber que antes de grabar y de hacer un episodio, pues se cuenta justo con una investigación. Trato yo de seleccionar a las personas, me mandan justo información para poder conocer un poco más los proyectos. Y en esta información que me mandaron de Tindala, voy a citar y voy a leer una de algo que me llamó mucho la atención y que realmente me pareció fabuloso y que tiene que ver con lo que está diciendo Javier, que es que nuestra mente no nos dice lo que nos está sucediendo, sino lo que quisiera que estuviera sucediendo. Y es algo que nos estás compartiendo tú, Javier, con respecto a esto. O sea, cómo es que la mente nos ha hecho, o no sé si la vida o nuestro contexto o lo que nos rodea, nos ha hecho que nos olvidemos de cómo ser feliz, ¿no? De cómo, o más bien que tenemos esa capacidad para ser felices, generando esta conciencia del presente y de la corporalidad, porque tiene que ver muchísimo también con esta forma de sentir el cuerpo que a veces incluso es reprimida, ¿no? Por los mismos, el mismo contexto, la misma cultura, etcétera. Entonces, yo
mi siguiente pregunta o mi siguiente cuestionamiento o duda, más que pregunta o cuestionamiento, pues es justo, eh, es difícil, supongo, hacer este ejercicio de conciencia y, y qué pasa cuando justo sucede que me han enseñado que mi cuerpo no puede sentir o no puede ser consciente o no puedo ser consciente de mi cuerpo por múltiples razones, ya sea porque está mal o porque en la cultura no es bien recibido ese tipo de cosas. ¿Cómo es esa parte del mindfulness y cómo es que se relaciona con el sentir el cuerpo, que es lo que tú me mencionas ahorita? Tiene todo que ver porque, como decíamos, lo único que podemos estar completamente seguros de que está en el presente, en todo momento, es nuestro cuerpo. Entonces, el entrar en contacto con nuestros sentidos, porque al final nuestros sentidos son como estos sensores que tenemos para entrar en contacto con la realidad. O sea, si nos ponemos a pensar, yo me doy cuenta de mi entorno y de lo que está sucediendo gracias a alguno de mis sentidos. Punto. Entonces, pero es cierto lo que dices. De pronto por cómo nos han educado, por cosas que hemos aprendido o que hemos creído que son, deben de ser, nos separamos y nos alejamos de esta capacidad de entrar en contacto con nuestro cuerpo. Entonces, todas las prácticas de mindfulness, y ahora podemos abordar un poco el tema específico de la meditación, pero este poner atención de manera deliberada a mis sentidos, porque al poner atención tiene que ser a través de mis sentidos. Yo ya sea con la vista, con el tacto, con el olfato, ¿no? Yo pongo atención porque es como me hago de esa información de mi entorno. Se practica. Nosotros en Tindala decimos siempre que es el mental gym, ¿no? Porque es el equivalente a llevar a la mente al gimnasio, porque ya sea que nunca hemos aprendido, que se nos olvidó, y de hecho se olvida, ¿no? Las presiones del día a día, etcétera, como que nos desconectan. Entonces siempre el volver a entrar en contacto con eso va poco a poco haciéndonos que estén otra vez más disponibles. Y como todo, es como ir al gimnasio. Primero, si te inscribes al gimnasio y pretendes cargar 100 kilos el primer día, pues no creo que sea lo mejor, ¿no? Te vas a lastimar. Es igual acá. Es mejor de a poco hacia más. A veces nosotros podemos tener algunos condicionamientos emocionales o algo que hagan que sea un poco más difícil entrar en contacto con nosotros mismos. Pero igual que el gimnasio, de a poquito y con constancia, todo va regresando y podemos ir reconstruyendo y ejercitando esta capacidad de entrar en contacto. Y déjame volver un poquito a la pregunta que me hacías antes de la historia para cerrar este punto bien. Yo conté la definición de John Kabat-Zinn, pero voy a hacerme atrás varios miles de años. O sea, esto sí viene de tradiciones contemplativas, en particular del budismo, pero de toda esta zona del mundo en esta época. Y aquí quiero ser muy claro, no digo esto en un sentido que tenga una connotación religiosa, no tiene nada que ver con ninguna religión. Es decir, hasta aquí estamos hablando de prestar atención y de observar nuestra mente. Pero lo que hicieron muy bien estas tradiciones fue estudiar la mente, así como, no sé, los mayas estudiaron las estrellas. Esas tradiciones estudiaron el comportamiento de nuestra mente. Y de ahí que van naciendo y profundizándose estos conceptos y estas prácticas. De hecho, la traducción, o sea, mindfulness es la palabra en inglés, que en español normalmente se traduce como conciencia plena, pero que viene de una lengua de estas tradiciones que se llama la lengua Pali, que es muy parecida al sánscrito, con este vocablo que es sati. Y sati, en la principal acepción, lo que significa es recordar, pero no es recordar el pasado, fíjate qué interesante, es recordar el presente. Es recordar el presente porque, como decíamos, por la misma naturaleza de nuestra mente, se nos olvida. Entonces, cuando tú te das cuenta que quedamos enganchados en esa narrativa mental, recuerdas que estás aquí y puedes volver al presente. Entonces, ¿cómo vuelves al presente? Y aquí engancho con esta pregunta, a través del cuerpo, ¿no? Porque nuestros sentidos son como esa llave mágica que es gratis, que está disponible todo el tiempo y que todos nosotros tenemos para volver a acceder al presente una y mil veces. Fíjate que me gusta muchísimo cómo
le dices al mindfulness o a esta práctica consciente del presente y del recordar y toda esta historia de la palabra y del gimnasio de la mente o de entrenar la mente para hacerlo? Y justo me surgió la duda de cómo es que cualquier persona que nos esté escuchando pueda practicar el mindfulness. ¿Necesitamos alguna guía o cómo yo me puedo acercar al mindfulness o la persona que nos esté escuchando se puede acercar y hacer estos ejercicios de recordar el presente? ¿Cómo puede ser eso posible? Em, Empieza de la manera más simple, digamos, porque todos tenemos la capacidad de prestar atención. Probablemente se nos olvida y la vida nos ha llevado a estar siempre pendientes de la computadora, de las redes sociales, de una cosa, de la otra, etcétera. Pero esa capacidad de prestar atención está en todos nosotros. Lo que hay que hacer es volverla a poner disponible y reentrenarla. Entonces, desde cosas muy, muy básicas, como varias veces al día, parar, detenernos, hacer una pausa de lo que estamos haciendo y conectar con mi entorno. Es decir, si me estoy tomando una taza de café, pues hacerlo con conciencia plena, me lo estoy tomando y entonces puedo realmente estar ahí saboreando, ¿no? Notando el aroma, el calor de la taza, es decir, involucrando la mayor parte de los sentidos. Eso en sí mismo ya es una práctica y es un ejercicio de mindfulness porque me está reconectando con el presente y haciendo este ejercicio que comentamos. Ahora, como todo, muchas cosas en la vida, ¿no? El tener cierto acompañamiento siempre ayuda, ¿no? Sobre todo uno cuando está al principio y quiere, ¿no? Entonces, hay una cantidad grande de recursos en Internet, muchos gratuitos, etcétera, de meditaciones o diversos ejercicios que pueden estar al alcance de todos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un curso de audios online en donde acompañamos a la gente que se inscribe. Es un curso online por 28 días. Son 28 audios que están pensados en una secuencia para ir, como decíamos, de a poquito porque va variando desde en tiempo y vamos introduciéndoles a los principales tipos de prácticas y dándoles como mucho tiempo para que puedan entrar en contacto y entender también el porqué de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por un lado. Y por otro, ya un nivel más allá, digamos, existen talleres y cursos, muchos grupales, también extraordinarios. El que hace John Kabat-Zinn, justamente, que es el padre del mindfulness occidental, médico norteamericano, eh, creó este programa que se llama el MBSR, por las siglas en inglés de Mindfulness Based Stress Reduction Therapy, que es un extraordinario programa, ¿no? Son programas grupales de 8 horas o un acompañamiento como lo que nosotros ofrecemos. De hecho, esa es la razón de ser de Tindala, Claro. más individual, etcétera, en el que acompañamos a la gente de cero a poder que tenga como en su mochila todas las herramientas y todo el equipaje, los conocimientos y la práctica para poder hacer de esto algo sostenible en su vida. Oye, Javier, por ejemplo, ahorita estás compartiendo que parte de la atención y de hacer este ejercicio de recordar el presente, de hacerlo pues tangible el cuerpo, sentirlo de nuevo, puede que nos lleguen pensamientos negativos. Eso es normal en el mindfulness y con esto quiero abrirte un poco la pregunta hacia los mitos o los supuestos mitos que hay en torno al mindfulness. Por ejemplo, justo eso de evitar los pensamientos negativos. Debería de existir pensamientos negativos cuando hago mindfulness. Solamente se trata de relajar el cuerpo y ya. ¿Cómo es que funciona? Y ¿es cierto o no es cierto? Cuéntanos. Gracias yo creo que es muy útil esta pregunta que haces, porque muchas veces para terminar de entender lo que es algo, está bueno también pasearnos por lo que no es, y ese contraste nos ayuda a entender. Sobre todo en algo como esto, a lo que ha crecido un montón de mitos y por desconocimiento uno va haciéndose de información que lo lleva a una idea que no necesariamente es la más acertada. Yo te diría, empecemos por el más común, el que mindfulness o meditar, ¿no? Que es una de las prácticas de mindfulness, es poner la mente en blanco. Ujú. De hecho, yo siempre recuerdo con mucho cariño un amigo que en este tiempo que estaba yo entrando en contacto, le dije que estaba aprendiendo a meditar, me dijo, mira qué bueno está eso, pero ¿sabes qué? Yo no puedo meditar. ¿Y por qué?
porque pienso mucho. Y bueno, yo creo que Wow, todos podemos pensar que pensamos mucho, ¿no? sí, Entonces, no es poner la mente en blanco, porque como ya vimos, pedirle a tu mente que no pienses como a tus ojos que no vean. Es decir, está en la naturaleza de nuestra mente pensar y genera esos pensamientos de manera involuntaria, etcétera. Entonces, ese es un gran mito. Mindfulness no es poner la mente en blanco, es aprender, por el otro lado, es aprender a observar esos pensamientos y no quedarnos enganchados con ellos, que es una cosa muy distinta, ¿no? Otro mito importante es este que dices de los pensamientos negativos, ¿no? Ha habido como unas corrientes que dicen, no, lo que hay que hacer es, cuando te surge un pensamiento negativo, como que lo haces como que no está, lo como que metes no en una está. cajita y ya, Y, ajá, y entonces te traes un pensamiento positivo y vamos para adelante. Pues eso yo creo que te va a funcionar unas 3 veces y después va a ser absurdamente desgastante y nunca vas a acabar de generar pensamientos negativos, porque es más, ese pensamiento negativo va a volver con más fuerza porque así está condicionada nuestra mente. Entonces, exacto, no, mindfulness no es reemplazar pensamientos que consideramos negativos por otros que consideremos positivos, sino es, ya vimos que son involuntarios. Entonces, nuestra mente va a generar cosas a veces absurdas, a veces que ¿no? Nos pueden producir dolor, etcétera. Y simplemente así son las cosas. Mindfulness lo que sí nos ofrece es, como decíamos, esa capacidad de no creernos los pensamientos, es decir, de no pensar que, o sea, de no interpretar que porque lo estamos pensando es cierto. De hecho, una de las cosas más liberadoras de mindfulness es este concepto de que los pensamientos son reales, por supuesto. Lo estoy pensando, aquí está mi pensamiento, lo estoy pensando, pero no necesariamente son ciertos. Son muchas de las cosas que de nuestros pensamientos son cuestiones inventadas por nuestra mente, pero que como lo estoy pensando yo tiendo a creérmelo, pero no es así. Yo cuántas veces no hemos pensado en algo que no fue realidad, ¿no? Es decir, claro. entonces, el poder no engancharte con eso está bueno. Otro mito muy extendido es que mindfulness es una técnica de relajación. Es cierto, y creo que ese es un beneficio interesante, mindfulness nos ayuda a regresar cierto balance y sin duda tiene un efecto muy interesante en la gestión del estrés. Entonces, sí se produce un efecto, o sea, sí se puede producir un efecto de relajación, pero no necesariamente es eso, porque mindfulness también es poder estar con lo que nos es desagradable. Yo creo que todos nosotros somos mucho mejores manejando lo que nos salió bien que manejando la dificultad. El problema Claro. está en manejar la dificultad. Entonces, el poder estar con la dificultad, aprender a estar con la dificultad, que es una práctica, es parte de las prácticas de mindfulness, nos ayuda muchísimo en la vida a poder gestionarnos mejor, porque como todos entenderemos, no todo en la vida nos sale bien. Entonces, seguramente vamos a tener muchas dificultades todos los días. En la medida que podamos aprender a gestionar esa dificultad de mejor forma, nos va a ir mejor en la vida. Claro, y generalmente pues estos pensamientos negativos que tú mencionas pues tienen que ver mucho con el juicio de valor que nosotros le estamos otorgando a los propios pensamientos. No es que sean negativos per se, sino pensamos que son negativos y eso nos hace pues sentirnos de una manera y bueno, es como una cadenita, yo le llamo y con mi terapeuta lo he visto que es como la cadenita de la ansiedad, ¿no? O sea, o la bola de nieve que se va haciendo más y más grande conforme nosotros vayamos sobrepensando y haciendo, pues, haciendo que estos pensamientos que no son ciertos, pues tomen realmente un papel muy importante en nuestra vida al grado de que nos imposibilitan hacer cosas, ¿no? El miedo y todo eso nos hace justo que no hagamos las cosas y no disfrutemos. Y esto me hace encaminar la conversación a un punto importante que he observado en la industria de la moda, Javier, y es precisamente la gran cantidad que hay de estas culpas que tenemos o que se tienen en la industria de la moda con respecto a los cuerpos. Y, por ejemplo, la obesidad o las personas demasiado delgadas o la falta justo de diversidad en la industria de la moda viene con un problema y con un pensamiento hacia el cuerpo y la corporalidad, ¿no? Ya en varios episodios hemos abordado un poco este tema desde el punto de vista de la indumentaria, pero ahora
quiero verlo desde el punto de vista del mindfulness y pues cómo es que podemos atacar de alguna manera estas malas prácticas como la anorexia y la bulimia o estos malos pensamientos como los cuerpos obesos o los cuerpos demasiado delgados, etcétera, con respecto al cuerpo y la gran culpa que nos generan estos pensamientos de tener que ser una persona para ser aceptada en un círculo como es la industria de la moda. ¿Cómo lo harías? ¿Existe alguna práctica que se pueda utilizar para eso? ¿Se puede utilizar el mindfulness, por ejemplo, en la comida y en otros aspectos de la vida? Sí, una pregunta muy amplia y muy profunda la que haces. Em, Mencionabas hace rato que el significado de las cosas se lo damos nosotros. Y esto es muy cierto y es uno de los principios básicos de estas prácticas y de esta filosofía. Nada es intrínsecamente bueno o malo, digamos, ¿no? Eso es una etiqueta que normalmente nosotros le damos a las cosas. Eh, y dentro de esto podemos enmarcar el estereotipo, pues, de cómo un cuerpo debería de ser, de cómo deberíamos de comer, ¿no? Al final esto es una idea que nos vamos comprando, ¿no? Es una opinión, ¿no? Subjetiva, pero que muchas veces, pues por cómo nos lleva la vida y la cultura actual, nos la hacemos nuestra, acabamos comprando eso como si fuera en absoluto. Entonces, en realidad, la imagen o el estereotipo que yo tengo de lo que yo creo que debe de ser un cuerpo adecuado, en términos de forma, pues me limita muchísimo, porque entonces es uno solo y me lo compro como si fuera absoluto y la realidad es que no, que todos igual dentro de esta humanidad y dentro de tantas cosas que nos une, algo de lo que nos engrandece justamente es la enorme diversidad que tenemos, ¿no? Y cada cuerpo es como es, está perfecto. Y el soltar mentalmente esos estereotipos, pues, nos puede ayudar a tener una relación mucho más sana con nosotros mismos, ¿no? Y eso es el origen de un montón de culpas y de autocrítica y de cosas que además a nuestra mente le encanta porque le estamos regalando amenazas. Recordamos cómo empezamos. Nuestra mente está buscando amenazas. Entonces, si yo me creo que mi cuerpo no es adecuado, pues ya le di una amenaza que va conmigo todo el tiempo porque estoy permanentemente amenazado porque no cuadro con este estereotipo. Cuando en Totalmente. realidad es que soy como soy, está perfecto. Ahora, eso es con respecto a la imagen del cuerpo, ¿no? Si me permites entrar a la comida, que creo que es un temazo que se relaciona también con el cuerpo, pero, o sea, con la forma, pero en realidad quisiera yo empezar distinguiendo que no es lo mismo comer sanamente, ¿no? O con este concepto que tenemos de comer sanamente, que tener una relación sana con la comida. Son conceptos distintos. O sea, evidentemente hay alimentos que propician una mejor salud que otros, ¿no? Eso yo creo que nadie lo va a negar, ¿no? Y eso Mm. podrá ayudar en el alimentarnos sanamente, está perfecto. Pero el tema es, como también decimos mucho en Tindala, no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Y voy a poner un ejemplo para explicar Hey, esto. sí, por favor. Yo puedo hacer ejercicio, me puedo subir 1 hora diario a la caminadora. Eso es lo que hago. Pero desde dónde lo hago, ese mismo acto yo lo puedo hacer porque quiero a mi cuerpo y lo quiero cuidar, o porque odio a mi cuerpo y lo quiero cambiar. Tras. Ujú. Entonces, no es lo que hacemos, es desde dónde. Entonces, Claro. está buenísimo, pues comer pues, razonablemente sano, ¿no? Porque yo creo que eso promueve nuestra salud física y creo que aquí todos podremos decir que hay alimentos mejores para nosotros que otros, ¿no? Claramente. Pero tan importante como comer sano es desde dónde estamos comiendo sano. Porque entonces, si yo lo hago como un medio para llegar a ese estereotipo y tener el cuerpo que se supone que yo, o sea, que creo que debo de tener para poder ser feliz, ¿no? Ese mismo acto de comer algo saludable lo estoy llevando hacia con una intención que no es la más saludable desde el punto de vista emocional y mental. Sí, de la amenaza que justo decías. Totalmente, ¿no? Entonces, el cultivar una relación sana con la comida
pues es fundamental y de repente nos damos un postrecito y está bien, creo que es balance y es desde dónde estoy haciendo, con qué intención estoy haciendo eso. Entonces, mindfulness, por supuesto, ofrece esta perspectiva y la posibilidad de ir cambiando esta relación que tenemos con todo lo que nos rodea, con la comida incluida, ¿no? Entonces, de hecho, probablemente nuestra audiencia habrá escuchado de la comida consciente o de mindful eating, que es una práctica muy concreta y específica de mindfulness que se relaciona con la comida, porque es interactuar con aquello que estemos comiendo o tomando con plena conciencia. Y cuando tú haces eso, te cambia completamente la experiencia. Nosotros hacemos mucho una práctica que es común de una uva pasa o de un arándano, en la cual primero te lo comes normal como normalmente lo harías, te lo comes. Y la segunda vez lo que hacemos es que involucramos a los sentidos. Nos damos el Ok. tiempo para verla, para tocarla, para olerla, para degustarla, ¿no? En un proceso y te das cuenta al final que la intensidad de la experiencia de comerte un arándano deshidratado es muchísimo más profunda que lo que te habías imaginado. Entonces, al practicar y al fomentar ese tipo de acto de comer, estamos generando una relación mucho más sana en la comida que además nos ayuda a comer menos y a controlar mejor, ¿no? Muchas veces comemos por hambre emocional, por llenar ese vacío que no entiendo de dónde viene, o estoy comiendo viendo las redes sociales y entonces en realidad, pues estoy comiendo, pero mi cuerpo, pero mi mente está en Instagram. Y entonces me acabo comiendo toda la bolsa de papas sin darme cuenta. O sea, porque bueno, si te comiste Mm, toda la bolsa, pero lo disfrutaste enormemente, bueno, por lo menos lo disfrutaste enormemente, pero aquí el problema es que te estás llenando de cosas sin darte cuenta. Entonces, sí, mindfulness puede aportar una perspectiva y prácticas concretas al respecto. súper. Javier, me acuerdo muchísimo, y también para el público que nos esté escuchando, de un concepto que también trabajan mucho en el yoga. Yo practico yoga y es la no violencia o el ahimsa, que viene también del sánscrito y que significa la no violencia, ¿no? Y Angie, mi amiga Angie Román, a quien le mando muchos saludos y que seguramente nos está escuchando, ella fue la que me enseñó este concepto y me comentaba las primeras veces que empecé con la práctica del yoga era justo dentro del mat practicas ahimsa, pero fuera del mat también practicas ahimsa y es todo lo que conlleva la no violencia en tu entorno y en tu cuerpo, ¿no? Entonces, si por ejemplo llevar estas intenciones que no son saludables o sanas a niveles o a grados o acciones que van más allá de tus objetivos, etcétera, estás posiblemente generando pues el himsa, que es la violencia en el sánscrito, ¿no? Entonces la himsa es parte justo de esta práctica de hacer cosas que no lleven violencia hacia tu cuerpo y hacia los demás. Entonces me llama mucho la atención cómo están relacionados pues todos estos conceptos y antes de despedirnos, porque pues lastimosamente el tiempo es el peor enemigo de los podcasts, siempre lo digo, me gustaría que nos contaras cómo la gente puede acercarse a Tindala, cómo y qué experiencia van a poder encontrar con ustedes y cómo funciona un poco la dinámica con ustedes con Tindala, para que ya la gente pueda, de aquí que acabe el podcast, pueda visitarlos en sus redes sociales y agendar una cita o en ponerse en contacto con ustedes para que puedan apoyarles y guiarles dentro de este nuevo, bueno, no nuevo, sino esta práctica del mindfulness y de poner atención al presente, recordar el presente. Pues mira, primero empiezo me parece que las dos formas más sencillas en términos de contacto en nuestra página de internet, que es tindala.com, ¿no? Muy sencillo, tindala.com, en la que pueden encontrar todos nuestros programas, información. De hecho, se pueden bajar un ebook gratis que le llamamos Llevando Mindfulness a la Vida Cotidiana, etcétera.
Ahí pueden vincular con nuestro WhatsApp y también pueden mandarnos un email en la forma de contacto para programar justamente una sesión exploratoria. Ahora abordo esto. La otra parte es con nuestro perfil de Instagram, que es @tindala.mindfulness, ¿no? Donde también encontrarán recursos frecuentes que subimos y también nos pueden contactar. Ahora bien, ¿qué esperar? Nosotros, de una manera muy deliberada, decidimos que Tindala se va a dedicar sobre todo a, a estos entrenamientos y programas personalizados. Entonces, lo que pueden encontrar en Tindala a través de la sesión exploratoria y cualquiera de nuestros programas formales es un espacio seguro, un espacio sin juicio, donde juntos podemos conocer lo que es mindfulness, podemos ponerlo en práctica, podemos experimentarlo en carne propia y nuestra oferta, digamos, y lo que nos saca de la cama todos los días justamente es ver esas transformaciones y acompañar a nuestros participantes en su propio proceso de autodescubrimiento, del ir generando autoconocimiento, autogestión, etcétera, que va, como yo decía al inicio, definitivamente modificando esa relación que tiene con todo lo que le rodea. Y todo lo que lo rodea es con sus problemas, con el trabajo, con la vida de familia, con la alimentación, etcétera, y con la propia relación consigo mismo, que muchas veces es nuestro principal reto. Entonces, nos encantará escucharlos, comentar con ustedes, programar una sesión exploratoria y entender a profundidad qué es lo que necesitas y poder diseñar un programa especialmente hecho para ti. Perfecto. Javier, pues ya por último me gustaría preguntar si tienes alguna pequeña técnica para nuestra audiencia para que se involucre o empiece a involucrarse a esta práctica del mindfulness. ¿Existe alguna, digamos, de rápida o qué nos aconsejas justo para que la gente, igual terminando el podcast o en cualquier momento del día de hoy o cuando escuchen este episodio puedan pausar, hacer una pequeña práctica de mindfulness y de ahí experimentar de propia mano lo que es esta práctica de recordar el presente? Sin duda. Eh, yo les recomendaría una cosa que es muy simple, pero muy, muy poderosa, que le llamamos la práctica de los 3 pasos o de los 3 minutos, que es que en cualquier momento, digo, y lo puedes hacer en tu trabajo, en tu casa, en donde estés, y cuando sientas que lo necesitas, digo, no necesariamente tiene que ser un momento difícil, pero de repente te sientes agobiado o quieres simplemente como que cortar un poco esta narrativa mental, hagas una pausa, si te es cómodo, cierres tus ojos y vamos a dividir en tres, ¿no? Esta muy pequeña pausa en medio del día. Durante la primera parte, ese primer minuto, simplemente notando, como apuntando la mirada hacia adentro para notar cómo estás, cómo llegas a ese momento, qué emociones están presentes en tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo estás? Si estás muy acelerado, acelerada o agobiado, ansioso o no, ¿no? Recordando que parte de la característica de mindfulness es con aceptación y sin juicio. Entonces, haciendo lo posible por no juzgarte por cómo estés. Es simplemente observando cómo estés. Y nada más es poner atención es como hacer un check-in contigo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo llego a esta pequeña práctica? En el siguiente minuto, puedes llevar tu atención a algunas partes del cuerpo para ir como conectándote un poco más con el presente. Yo te recomendaría que primero los llevaras a tus pies, sintiendo el contacto de tus pies con el suelo, ya sea que estés descalzo o que estés en zapatos o calcetines, lo que sea. Después, a la zona de la cadera, en donde si estás sentado en una silla o en un sillón, pues está soportado tu peso. Pues que pongas atención en cómo se siente eso y que veas si puedes soltar un poquito más tu peso sobre ese sillón, ¿no? Muchas veces vamos por la vida sosteniendo tantas expectativas y tantas cosas que te puedes regalar ese pequeño instante al menos para dejarte sostener en esa silla. Y finalmente en los hombros, relajándolos, haciéndolos un poquito para atrás, como que recentrando esa postura física, ¿no? Entonces ese es el segundo minuto. Y el último, simplemente poner tu atención en las sensaciones de la respiración. Cómo se siente el aire un poquito más frío cuando entra que cuando sale, notando esas sutilezas de la respiración en la parte de tu nariz, en la parte del pecho, del abdomen.
y quedarte ahí por un minuto. Entonces, recordando un poquito, el primer minuto es un check-in, ¿cómo estoy? ¿Cómo llego? Sin juzgarme. El segundo es poner la atención en algunos puntos del cuerpo que tú elijas. Elige los que así te llamen la atención. Y el último minuto en la respiración o en cualquier otro punto como para terminar de centrar tu atención. Esto yo creo que lo puedes hacer en el mismo tiempo que yo le expliqué en este momento. Son 3 minutos y notarás, hazlo. Te invito a que lo hagas y que notes el antes y el después y que veas cómo estos 3 minutos pueden transformar el resto de tu tarde. Javier, te agradezco muchísimo por haber estado conmigo platicando. Seguramente nos hace falta otra plática mucho más extensa donde podamos pues incluso profundizar más los conceptos y sobre todo todas estas reflexiones que nos compartiste a mí y a la audiencia de Semanario de Moda. Y pues ya lo saben, personas que nos escuchan, acuérdense de seguir a Tindala en @tindala.mindfulness en Instagram y ahí van a poder encontrar cualquier información que les sea útil. Y también si ustedes están interesados, interesadas o interesadas en llevar esta conciencia plena, este recordamiento del presente, pues ya saben que ahí tienen Tindala para hacerlo y ser acompañados por estos dos expertos que están pues súper metidos en estas cuestiones y es increíble pues poder escucharte, Javier, escucharte de súper calmado y con esta energía increíble. Entonces, pues te agradezco muchísimo y pues esperen mucho más de Semanario de Moda. Recuerden que nos pueden encontrar en @semanario de moda y @emiruf, donde pues estaremos subiendo más contenido, más episodios y más material para su interés. Cuídense mucho y nos estamos escuchando en la siguiente. Chao.